Muy buenas tardes, me presento, soy Facundo Molina, director de Molefex, y como ya es costumbre los días viernes nos encontramos en este espacio que hemos titulado El Cierre. Semana más que importante en los mercados, como suele ser la primera semana de cada mes, donde lógicamente se han conocido datos de relevancia, pero sobre todo el informe que estábamos a la espera del día de hoy, que es el dato de empleo en los Estados Unidos. Así que hoy lo hemos conocido, se ha publicado las cifras de las nóminas de empleo no agrícola y también la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Exactamente, semana más que movida y fuerte impacto, sobre todo por los datos que quizás sorprendieron un poquito a los mercados. Pero bien, vamos a meternos de lleno entonces a este webinar del día de hoy. Vamos a analizar qué pasó con los datos que se conocieron y lógicamente también vamos a analizar cómo impactó en los mercados. Lo cierto es que estamos observando en estos momentos, pasado el mediodía americano, que Wall Street, tras conocer este dato de fuerte solidez en el mercado laboral, ¿por qué? Porque finalmente fueron mucho más de lo esperadas la creación del empleo, o sea, una expectativa, ¿cómo decirlo de este lado?, mucho mayor de la esperanza. ¿Por qué? Porque no solamente se esperaba una reducción de la creación de empleos, por lo cual el mercado ya estaba descartando un dato no del todo positivo respecto al mes pasado. Sin embargo, finalmente 528.000 nuevos empleos en el mes de julio fueron creados y esto lógicamente ayuda a la Reserva Federal a su ritmo de subir los tipos de interés. ¿Cuál fue la reacción inmediata? Lógicamente una importante fortaleza del dólar. El dólar americano, como lo vemos ahí en nuestra filmina, se ha hecho presente en una fortaleza muy importante respecto al resto de las monedas. Lo estamos viendo con el yen, también con el euro, con la libra esterlina, el dólar americano lo ha hecho también con el canadiense y el australiano. Estos 528.000 puestos de trabajo en el mes de julio superó ampliamente la previsión, los 250.000, y además, adicionalmente, la tasa de paro, que no se esperaba con cambios, se redujo una décima al 3.5%, acorde a informado en el día de hoy la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Una semana movida, con impactos también respecto a lo que está sucediendo con los ensayos de armamento en China, con también la escalada de tensión en Taiwán. Se supo en el día de hoy que el gigante asiático sancionó a Pelosi debido a los contactos militares con Estados Unidos, envió buques de guerra. Esto lamentablemente puede impactar fuertemente en los mercados, lógicamente sin hacer mención de la escala y los daños que pueden provocarse en caso de que se inicie un estallido bélico. Un estallido bélico que además se suma a la actual tensión y obviamente guerra entre Rusia y Ucrania, que no se detiene y no tiene fecha todavía de detención, por lo menos en el corto plazo. Siempre hablando de los mercados, esto afecta fuertemente a las materias primas que no dejan de subir, impactan también lógicamente en los índices bursátiles y en el resto de acciones debido a el impacto en las materias primas. No dejamos de mencionar también que hubo una fuerte recesión en la eurozona a finales de 2022. Sí, parece que el repunte del último verano se está desvaneciendo. Esta actividad de la zona euro se conoció a partir de los últimos datos publicados del índice PMI. Este índice que refleja tanto el sector de manufacturas como el sector de servicios y según los datos publicados podríamos estar ante un ingreso en la recesión, esta palabra que empieza a hacer cada día más ruido y se empieza a observar en los diferentes sectores, en los diferentes analistas. Así que atentos porque este es el panorama que nos está mostrando hoy, por lo menos los mercados, así que claramente hay que estar atento a lo que pueda llegar a suceder. Pero bien, vamos a analizar el cierre mientras
Vamos hablando con Néstor y lo vamos saludando, que me dice que tiene algunas dudas, algunas inquietudes respecto al euro dólar. Así que te propongo, si te parece, ir directamente a este par y analizarlo de inicio. ¿Por qué? Porque el euro dólar, como bien nos dice Néstor, le presentó ciertas dudas y nosotros lo venimos viendo semana a semana. Les recuerdo y aprovecho este momento para informarles que los días lunes, el mismo horario, nuestro horario de 2 p.m. Argentina, Uruguay, 1 p.m. Chile y al mediodía de Colombia, de Perú y de México, estamos brindando nuestra opinión respecto a los mercados. Los lunes con el plan de trading, los viernes con el cierre, el que están en este momento presenciando, y durante el resto de los días con herramientas e información de trading, de estrategias, de riesgo, de indicadores y una gran cantidad de información que compartimos desde Molefex. Pero bueno, vamos a ver un poquito lo que está pasando con el euro dólar, que a algunos les ha, como dicen, los ha sorprendido. Bueno, a nosotros no tanto. ¿Por qué? Porque claramente la tendencia es bajista en gráficos mensuales, en gráficos semanales, y lo que estamos apreciando en los últimos días es claramente una zona de lateralización. Lo venimos mencionando, como decíamos, en nuestros informes. Y esta lateralización está muy bien contenida. ¿Por qué? Porque hay un margen inferior muy cercano a la zona de 1.0115, 1.0110 y un margen superior en 1.0280. Tenemos aproximadamente unos 150, 160 pips que están conteniendo este movimiento debajo de la línea directriz. ¿Qué significa? Que está agotando lógicamente su tendencia bajista. Si observamos con el RSI, una clara divergencia nos está anticipando un posible agotamiento y cambio de dirección, por lo cual de nuestro lado más atentos a subas que a bajas, siempre y en cuanto no quiebre la zona de mínimos que estamos observando en este momento, esa zona de 1.0110, 15, 20. Recuerden que nunca es un precio específico, sino más bien que son márgenes. Y lo cierto es que de a poquito y con el paso del tiempo, vean cómo nos viene regalando mínimos ascendentes, por lo cual nos puede estar confirmando lógicamente un cambio de dirección. No estamos hablando que cambió, estamos indicando que hay señales de agotamiento que nos pueden anticipar un cambio de dirección para la próxima semana. Esto está lógicamente asociado a un comportamiento del precio en gráficos diarios, en gráficos semanales, pero si lo estamos viendo en gráficos de 4 horas, volvió a rechazar la zona de mínimos de los últimos días, a pesar lógicamente del impacto positivo del dólar a partir de los datos de empleo en Estados Unidos, pero podríamos continuar con una extensión alcista y lógicamente la zona a tener en cuenta es 0.10280 para el siguiente objetivo, como decíamos, en 1.04, 1.0390, fuerte zona de inflexión que en caso de ser vulnerada nos podría regalar un impulso alcista mayor. Así que bien, espero, Néstor, poder haber dado alguna información útil para vos. Mientras aparece Andrés y nos habla del dólar CEN, bueno, claro que lo tenemos que estar observando. ¿Por qué? Porque está sucediendo lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Fíjense que nosotros hablábamos de que el dólar CEN había alcanzado máximos de muchísima cantidad de años, creo que son más de 25 o 30 años que no cotizaba por la zona de 139, estuvo apenas a muy pocos pips de llegar a 140. Sin embargo, y fíjense que son patrones que estamos informando semana a semana, por eso ya los tenemos establecidos, nos está empezando a regalar un posible patrón de cambio. Algunos lo conocen y seguramente se están anticipando un posible hombro, cabeza, hombro en formación. Para eso, lógicamente, deberíamos estar observando una suerte de tensión en los niveles actuales. Fíjense que esta zona donde debería respetar, vemos bastante poco factible que quiebre la zona de 135.35, 135.40, donde alcanzó hace muy poquito los máximos. Es cierto que ha subido más de 130, 140 pips en la jornada de hoy, muy fuerte velocidad alcista. Sin embargo, el contexto actual, esto que está sucediendo entre China y Taiwán y los Estados Unidos, pareciera que podría traer cierta incertidumbre en los mercados. Hay que estar atento a lo que sucede al fin de semana, pero en estos contextos no solamente el dólar es el que se fortalece, sino también el yen dentro de las divisas, mucho más que el dólar. Si lo vemos en gráficos de 4 horas, fíjense
si la precisión, ¿no?, de la memoria del mercado, si uno lo toma en gráficos con máximos descendentes, ¿sí? Uno tiene que darle cierta margen, pero los máximos descendentes, esta línea directriz pasa y el cierre de los gráficos de 4 horas ha respetado, más allá que ha subido unos pips por encima. ¿Qué significa? Que está respetando los máximos descendentes. Uno lo puede trazar o bien con la zona de máximos o bien con la zona de cierres para hacerse una idea de que es una zona y no es un punto específico. Y en este momento lo que estamos observando claramente es que el dólar yen está cotizando por debajo de esta zona. Algunos me preguntan o algunos dicen, pero ¿por qué subió hasta acá si está agotándose? Porque lógicamente intentó caer, no lo pudo y se vio favorecido por la suba del dólar en las últimas horas. Sin embargo, entendemos que por aquí debería empezar a perder velocidad y nosotros lo que estaríamos esperando es un movimiento correctivo con una zona clave, la que tenemos por allí abajo en 130.40, 130.50. ¿Por qué? Porque en caso de ser vulnerada a la baja deberíamos observar un fuerte movimiento en dirección bajista. Fíjense que tenemos unos 800 pips, 850 pips aproximadamente de recorrido, acorde a la altura de este hombro, cabeza a hombro que viene gestándose en este momento. Algo importante de mi lado, cuando observamos estos patrones chartistas, lógicamente se confirman cuando quiebran la zona de cuello. La zona de cuello todavía está lejos, tenemos unos 500 pips a la baja, por lo cual de 135 a 130 hay una gran cantidad todavía de recorridos por delante. Pero como decíamos, cuando el yen se pone en velocidad, se pone en tendencia, lo puede hacer rápidamente en 2 o 3 días. Por lo pronto nos encontramos en una zona de inflexión, decíamos máximos descendentes, posible nivel donde debería formar el siguiente hombro para luego iniciar el movimiento en dirección bajista. 135.35, 135.50 es nuestra zona clave, mientras que no la vulnere deberíamos ver una corrección. Atentos al cierre del día de hoy, porque si no la puede quebrar y cierra por debajo de 135, podría anticipar un agotamiento, el inicio de un movimiento bajista en el comienzo de la semana próxima. Nuestros objetivos intermedios, bueno, 133.70, 132.50-60 es una zona que respetó en los últimos días. Luego tenemos 131.60 y por allá abajo 130.50-40 como nivel clave, lógicamente para observar un recorrido direccional mayor. Así que Andrés, atento a mis comentarios, a mis estudios, ojalá te sean de utilidad. Se va sumando Néstor, le agradecemos también sus comentarios. Acá me decía que lo habían regañado, bueno, no sé quién, pero hay que estar atentos con estos movimientos volátiles que nos están mostrando los mercados en el último tiempo, porque uno puede dañar su cuenta y la realidad es que mucho nos cuesta obtener el dinero como para poder perderlo en movimientos altamente volátiles. Vamos a ver un poquito de la libra esterlina, sobre todo porque finalmente se conoció la suba de los tipos de interés del Banco de Inglaterra, nuevas subas, una suba por encima o de lo que venía realizando en los últimos encuentros. Pero ¿a qué va mi comentario? Que más allá de que se subieron los tipos y generalmente cuando las entidades bancarias suben los tipos de interés, esa moneda suba a fortalecerse, lo que está sucediendo en el último tiempo es que ya está el mercado anticipando posibles subas, los movimientos se están descontando y mientras gran parte de nosotros esperamos una reacción positiva, una suba de la libra esterlina, todo lo contrario está sucediendo. En este caso lo que pasó con la libra esterlina fue que más allá de que subió, retrocedió y hoy con la fortaleza del dólar americano volvió a fortalecerse. Fíjense que veníamos manifestando en el último tiempo una suerte de cuña bajista. Estos patrones tienden a quebrar y regalarnos un fuerte movimiento en dirección alcista. Lo cierto es que tenemos un primer intento, un segundo intento en lo que parecía un doble suelo. Tenemos un tercer intento que en el día de hoy, fíjense la vela que nos está regalando, luego de comenzar fuertemente a la baja, retrocede posiciones, en este momento está por encima de 1.2090 y con alta probabilidad de seguir al alza, lo cual es una formación de rechazo de mínimos, podría tratarse de una suerte de martillo. Esto nos indicaría
lógicamente agotamiento del movimiento bajista y posible recuperación o inicio al alza de la semana próxima. Aquellos que, como a mí, nos gustan mucho los patrones de agotamiento, que más allá de ser estéticos, lo solemos decir en nuestros cursos, nos están mencionando intentos fallidos de continuación según la teoría de Dow. 2 intentos, 3 intentos, la psicología de masa explica que cuando alguna fuerza intenta quebrar y no lo logra, nos regala un movimiento en sentido contrario. Bueno, aquí tenemos un primer intento, un segundo intento, nos estaría faltando el segundo, porque en caso de producirse lo que tendríamos es obviamente un movimiento de hombro, cabeza, hombro invertido y un recorrido en dirección alcista de la libra esterlina con un objetivo cercano a 1.27. Sí, 500 pips que también puede desarrollar. La libra en el pasado nos ha regalado 130, 135 pips en promedio en gráficos diarios de mínimo máximo, por lo cual lo podría hacer en 3-4 días. Sin embargo, atentos, ¿por qué? Porque todavía tiene que quebrar la zona de 1.2280, 1.23 para poder hablar lógicamente de este patrón de cambio de tendencia. Como pueden ver con el MACD, que ya nos dio señal, que está también por quebrar la zona de cero, hay divergencias que confirman este posible escenario alcista. Finalmente el oro llegó a 1800, otro patrón chartista que terminó confirmando. Veníamos hablando de cierta lateralización, nos regaló el hombro, cabeza, hombro invertido, llegó a la zona cercana a $1.800, un nivel que lo trazamos de máximos descendentes, estamos esperando que llegue a estos niveles. Fíjense que detuvo su recorrido unos dólares por debajo, y hoy con la fortaleza del dólar también mostró debilidad del oro y empezó a ceder posiciones. A nuestro entender nos marca lógicamente un movimiento correctivo esperado, pero nos deja esa zona como primer nivel para cambiar el escenario en el plazo, que significa que si nos quiebra 1800 estaríamos hablando de una extensión del recorrido alcista del oro y deberíamos mirar en 1825, 1860 como siguientes zonas de resistencia. De a poquito empieza a ser mínimos ascendentes, empieza a tomar mayor velocidad su recorrido, pero tiene un escollo para vencer antes de continuar en dirección alcista. ¿Cuál es nuestra zona de mínimo? Bueno, es lejana porque nosotros hablamos de que 1870 ha sido una zona fuertísima, 1680 ha sido una zona fuertísima. Fíjense que ha tenido 5 o 6 intentos en los últimos meses, el margen está trazado, no sabemos si es un rectángulo, no podemos hablar que sea un doble techo. Lo cierto que dentro de la zona de lateralización volvió a respetar nuevamente los márgenes y vuelve a cotizar en dirección alcista. En este caso, quizás por debilidad del dólar. Hablamos de los pares de monedas, a nuestro entender, de más importancia en sus movimientos. Nos metimos en el oro. Vamos a hablar un poquito de algunos índices, porque también empiezan a mostrar ciertos recorridos. Elegimos en este momento el Nasdaq o el Standard & Poor's 500 o el US 500, que lo estamos siguiendo muy de cerca. Fíjense que después de un hombro, cabeza, hombro en gráficos mensuales nos inició un importante recorrido alcista. Sin embargo, recuperó posiciones y volvió a tocar esta zona de 4190, 4200, si quieren dejarlo por ahí. Bueno, lo cierto es que tenemos una barrera muy fuerte en esta zona y empieza a volver a ser respetada, por lo cual sí podríamos estar ante el fin de la recuperación y un posible movimiento bajista. Si vamos a gráficos menores, lo veníamos también mencionando en nuestros análisis de los últimos días, fíjense que recuperó posiciones y nos regala un primer intento, un segundo intento y ahora, sí, lógicamente que le faltan ciertas horas, pero veníamos hablando de que podría caer, va a subir, tenemos que sacar este triángulo celeste que nos marcaba la caída, ya la hizo, ahora está subiendo. Y si queremos precisar un poco más, pidiéndole lógicamente demasiado a las monedas, en este caso, a los índices que son más volátiles que las monedas, eso quería decir, lo cierto es que tenemos un primer intento, podría dar un segundo intento, una zona donde tuvo varios
momentos de querer quebrar al alza no ha podido, pero sin embargo nos puede ir a buscar todavía la zona de 4.195, ¿sí? Lo que sí nos empieza a demostrar es agotamiento, ya estas velocidades que traían en el pasado reciente la deja de pesar. Fíjense, las velas blancas largas son continuadas de mayor cantidad de velas blancas para poder subir y la presencia de mayor cantidad de velas negras en sentido bajista. Lo que puede suceder es un movimiento al alza, una corrección, y nuestras zonas lógicamente son 4.195 y 4.085. Estas son las zonas que nosotros estamos esperando lógicamente para tomar decisiones. Por debajo de 4.085, patrón de cambio de tendencia y obviamente un nuevo movimiento a la baja. Por encima de 4.200 está abandonando ese movimiento de ida y vuelta y quizás nos pueda mostrar, sobre todo para las próximas semanas, un nuevo movimiento en dirección alcista. A nuestro entender, deberíamos estar observando un agotamiento, el inicio de un escenario a la baja de los niveles actuales. Las zonas están marcadas, por lo cual a partir de ahora solo resta al mercado que se siga comportando lógicamente y nos regale posibles movimientos direccionales. De mi lado, sí, y ya llegando al cierre el día de hoy, y en el cierre de una semana muy movida con muchísima volatilidad, así comenzó el día lunes y así parece que puede estar despidiéndose en el día de hoy. Tengan cuidado con sus operaciones, traten de cuidar el margen, el apalancamiento. A mi entender es la clave en la existencia de una cuenta y lógicamente la clave de la existencia de un trader. Les voy dejando un fuerte abrazo, que tengan un buen cierre de semana, un reparador fin de semana y nos encontramos el día lunes con el plan de trading semanal. Hasta la próxima, muchísimas gracias.